¿Sabías de los diversos restos óseos que fueron hallados en las excavaciones de Sondor, el centro ceremonial de los antiguos guerreros de los Andes? ¿Qué otros lugares más conoces para tu visita en Andahuaylas, Apurímac, la tierra del dios hablador? Yo y mi mochila te mostramos la ruta de los antiguos guerreros, Sondor. ¿Por qué viajar a Sondor, la ruta de los antiguos guerreros? Al hablar del apogeo de los incas, es necesario mencionar las épicas batallas entre los incas y los chancas. Entre los antiguos monumentos arqueológicos que hay, Sondor es el escenario para rememorar la epopeya de los chancas. Como guías en turismo de Cusco y a lo largo de nuestro viaje por Apurímac, visitar Sondor es una obligación. Nuestra visita al centro ceremonial de Sondor fue una invitación a vivir el pasado de aquellos guerreros, chancas e incas, al caminar entre los antiguos recintos hechos en roca y sentir las ráfagas de viento. Se puede sentir e imaginar el eco de las voces de aquellos guerreros que resuena en el aire, como si los espíritus de estos antiguos guerreros nos señalasen el camino hacia el principal centro ceremonial de Sondor, el Muyumuyu, el cual está conformado por 8 plataformas ovoides que parece formar una pirámide escalonada. Las excavaciones arqueológicas hechas en Sondor nos permite abrir ventanas hacia el pasado de Andahuaylas, el cual muestra una compleja secuencia histórica y nuevas preguntas. ¿Por qué este lugar fue considerado un sector sagrado? Los muchos restos óseos que fueron hallados fueron parte de un ritual de los incas o los chancas. Para conocer más de Sondor y su misterioso pasado histórico, sigue en este video. ¿Cómo llegar a Sondor, el centro ceremonial de los antiguos guerreros? Este monumento arqueológico está localizado en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac, la tierra del dios hablador en Perú. Para llegar al centro arqueológico de Sondor, tomaremos como referencia 2 ciudades muy conocidas en esta región. La primera ciudad es Andahuaylas, siguiendo la ruta asfaltada en un primer tramo, y la otra por trocha. Entre Andahuaylas y Sondor tendremos una distancia de 26.3 kilómetros. La segunda ciudad que tomaremos como referencia en este viaje será la ciudad de Abancay, capital de esta región. Desde esta ciudad seguiremos una ruta asfaltada hasta llegar a la laguna de Pacucha, siguiendo la ruta Abancay, Sahuinto, Curamba, la laguna de Pacucha y Sondor. Este viaje entre Abancay y Sondor tiene una distancia total de 157 kilómetros. En nuestro caso, que salimos desde la ciudad del Cusco, esta distancia fue casi el doble, 345 kilómetros. Pero en este caso, después de nuestra visita a Curamba, nosotros decidimos bajar hasta el valle en donde se encuentran los poblados de Sotcomayo y Quillabamba, para luego ascender hasta llegar de manera muy directa a este complejo arqueológico de Sondor. La caminata en Sondor es de lo más sencillo. Esta tendrá inicio en el sector de Illapata, en donde aún hay callancas incas, seguido del sector de Pucarracay, en donde resaltan edificaciones del periodo inca imperial. El siguiente sector con el cual nos encontraremos es Sondor, con recintos de doble jamba, y debió estar al servicio del grupo de poder de los que habitaban en Sondor. El cuarto sector es Puca Corral, en donde se ha hallado abundantes restos óseos. El lugar más misterioso y con mayores incógnitas de todo este monumento arqueológico. El quinto sector es el más monumental
e impresionante, el sector de Muyu Muyu, la pirámide ovoide, el cual resalta entre las demás. Para el recorrido a pie de todo este monumento arqueológico de Sondor, te muestro este mapa altitudinal en donde podrás ver los desniveles a lo largo de esta caminata, las altitudes a recorrer, además de los sectores por donde pasaremos a lo largo de esta distancia que te muestro en este mapa. Historia de Sondor, el centro ceremonial en la ruta de los antiguos guerreros. El sector 4, Puka Corral, es el más misterioso y de seguro polémico. Durante estas excavaciones se ha hallado gran cantidad de huesos humanos, especialmente de infantes y adolescentes, y el 90% de estos pertenecen a mujeres. Aquí es donde se abre un debate. ¿Por qué realizaron este tipo de ceremonias con sacrificios humanos? Hazme saber tu opinión en los comentarios de este tu video. En todos estos hallazgos que se han encontrado en Sondor, se suma que estos entierros no tienen ajuares funerarios propios de ceremonias de sacrificios. Debido a este detalle muy particular, en uno de los archivos que te comparto en este video, menciona que quizás se trató de prisioneros después de la guerra que hubo entre los chancas e incas. En las excavaciones de 1996 y 1997 se ha hallado restos de cerámicas y objetos líticos, además de laminillas de oro y cobre, propios del periodo inca. Incluso existen cerámicas del periodo Quilque, anterior a los incas. También se ha hallado restos de cerámica del periodo Wari, seguido de la cerámica del poblamiento local de Andahuaylas, los chancas. En las conclusiones de estas excavaciones se menciona y propone que hubo un asentamiento chanca, sobre todo en el sector de Suitu Rumi, el cual está localizado en la parte posterior del Muyu Muyu. Y además hubo una fuerte presencia e influencia inca, y todo lo que se puede visitar en la actualidad es de este periodo. Uno de los sectores más sagrados que existe en todo este monumento arqueológico es la Huaca del Muyu Muyu. Este lugar fue quizás un centro ceremonial dedicado al sol o a la montaña del Huitu Niyok. Además, en esta misma dirección se localiza la laguna de Pacucha. Quizás la sacralidad de este lugar se deba a que los primeros grupos humanos que poblaron este sector consideraron a esta laguna como su pacarina, es decir, el lugar de origen de este primer grupo, que más adelante dará lugar a la cultura de los chancas, aquellos antiguos guerreros que fueron incluso reconocidos y recordados por los incas. Lugares que pueden complementar tu viaje a Sondor. En nuestro viaje entre Abancay y Sondor visitamos Curamba, un lugar muy impresionante, en especial este Ushnu. Si eres amante de la naturaleza y el avistamiento de aves, después de esta visita es necesario que recorras los bordes de la laguna de Pacucha y, por supuesto, la tierra del escritor José María Arguedas, la ciudad de Andahuaylas. En uno de nuestros viajes seguimos con rumbo a Uripa y el valle del río Pampas, en donde visitamos este hermoso mirador de Puncupata, ya en Ayacucho, hasta llegar más adelante a la antigua ciudadela inca de Vilcashuamán. En otro viaje partimos desde Andahuaylas para ir hacia el increíble bosque de piedras de Pampachiri. Este será el siguiente lugar muy recomendado a visitar en Apurímac y que te mostraré en este canal de viajes.